Buenas noches, docente. El día de hoy vamos a hablar del colapso periférico tradicional, el surgimiento de nuevos objetivos y de haciendo un análisis histórico y político, lo cual nos va a permitir entender de diferentes formas la evolución que ha tenido y el
Principales actores y agentes del neoimperialismo. Potencias hegemónicas. Estados Unidos, China y la Unión Europea ejercen influencia global a través del poder económico y tecnológico sobre prácticamente Latinoamérica. Instituciones financieras. El FMI y el Banco Mundial promueven políticas económicas y financieras que condicionan la soberanía económica de los países. También tenemos las corporaciones y medios, empresas multinacionales y plataformas digitales extienden la influencia cultural y económica a nivel global. Ahora lo que es América Latina bajo el imperialismo tradicional y neoimperialismo. Imperialismo tradicional, colonias españolas y portuguesas, explotación intensiva de oro, plata, azúcar y café, frecuentes intervenciones militares extranjeras, prácticamente subyugándonos o demostrándonos que ellos tenían o seguían con el poder. Ahora lo que es el neoimperialismo, dependencia económica persistente, privatización de recursos en los años 80 y 90, influencia política y cultural dominante desde Estados Unidos, por así decirlo, dejando las colonias de lado, que fueron parte de los españoles, y también estas se hacían presentes mediante las deudas que nosotros teníamos o seguíamos persistiendo con esas. Ahora, resistencias al neoimperialismo. Los movimientos sociales y políticos en América Latina se movilizan activamente contra la dominación neocolonial, lo que supone que seguíamos luchando por nuestra libertad prácticamente. Promueven la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales y fortalecimiento de la identidad cultural. Prácticamente cuidábamos o estábamos protegiendo nuestros recursos y ya no dándoselos a ellos así de la manera fácil, por así decirlo. La cooperación regional emerge como un pilar fundamental para consolidar la resistencia y superar la dependencia histórica, así como ya lo dije, dejándolos atrás. Consecuencias para Latinoamérica. Una de las consecuencias que tenemos es la persistencia de la dependencia económica y tecnológica, limitando el desarrollo autónomo de la región, ya que al nosotros ser países tercermundistas, y lo seguimos siendo, teníamos o tuvimos una dependencia muy grave o muy fuerte hacia ellos. Prácticamente teníamos deudas externas y también dependíamos de la tecnología de ellos. Otra consecuencia que tenemos es la desigualdad social y concentración de riquezas, profundizando las brechas entre clases y regiones. Como sabemos, el Perú mismo se dividió entre personas con poder y personas del pueblo nada más, y donde prácticamente las personas con poder decidían cómo se hacían las cosas o cómo no era o no se debían hacer las cosas en el Perú prácticamente. Debilidad institucional frente a presiones externas, dificultando la formulación de políticas soberanas. Otro es el impacto cultural y pérdida de identidad local debido a la influencia dominante de valores y productos extranjeros. Ahí podemos aplicar lo que es la alienación de nosotros hacia otros países. Explotación de recursos naturales con bajo valor agregado y consecuencias ambientales negativas. Simplemente estuvimos explotando nuestros recursos sin darnos cuenta que estos también traen consecuencias negativas a largo plazo. Y por último tenemos las conclusiones. Tenemos lo que es el fin del imperialismo tradicional. El colapso permitió procesos de descolonización y una mayor autonomía nacional. Como todos ya sabemos, cómo sucedió prácticamente nuestra libertad, por así decirlo, dejar de ser colonias y empezar a ser independientes, prácticamente ya no depender de otros países, simplemente ser Latinoamérica y ya no pertenecer a más colonias o ser de otro país. También tenemos el surgimiento del neoimperialismo, aunque esto se debe a que ya no había el imperialismo, ahora tenemos el neoimperialismo. Desaparecieron las colonias formales, se mantiene influencia externa significativa, como hablamos sobre las deudas y la tecnología. Esta nueva etapa se caracteriza por la implementación de políticas neoliberales, dependencia tecnológica y la subordinación de las económicas
economías locales e intereses globales, principalmente de la potencia que es Estados Unidos. Y eso es todo, gracias.